De hoy yo les voy a hablar de un caso de una mujer de 44 años que consultó porque le había bajado la visión y tenía ojo rojo en el ojo derecho y hacía una semana más o menos que había comenzado con los síntomas. No tenía ningún antecedente de relevancia. Cuando leemos la visión, veía 6 décimas del ojo derecho, 10 décimas del ojo izquierdo, la presión era normal y en la biomicroscopía el ojo derecho presentaba hiperemia conjuntival, tenía la córnea clara, tenía precipitados queráticos que se ven acá abajo, que se pueden ver mucho mejor en la retroiluminación, finos, tindal de 3 cruces, en el borde de la pupila tenía nódulos de Keppe también, y el cristalino transparente. Esto es el ojo derecho. El ojo izquierdo era totalmente normal. Cuando vemos el fondo de ojo del ojo izquierdo era normal, les pongo la foto para que me crean, y el ojo derecho tenía, ya vemos que tiene algo de turbidez vítrea, tiene papilitis, tiene acá algunas lesiones blanquecinas en la retina, tiene vasculitis. Fíjense que en la foto aneritra se ven mucho mejor los vasos, cómo están comprometidas acá las arterias. Y hasta acá alguna sospecha, ¿alguien quiere decir algo? Ahí en inferior, Steffi, ¿qué se veía? Acá en inferior que se Eso. veía, bueno, les muestro Porque la no me estás periferia. mostrando todo el fondo de ojo. Ahí está todo el fondo de ojo. Vemos ahí que hay una retinitis, es una retinitis que es multifocal, que es confluente, que es periférica, casi 360, que va avanzando, ¿no? Como un dedo de guante hacia el polo posterior, que además tiene la uveitis anterior, tiene vitreitis, tiene papilitis, tiene vasculitis asociada, y cuando yo veo la retinitis, lo primero que pienso es en algo infeccioso, ¿no? Acá con todo esto que les digo, ¿podemos hacer algún diagnóstico o pedirían algún estudio más? Y podemos pensar en los citomegalos o en, ¿qué habías dicho? En herpes, ¿no? O en- Un Podríamos, herpes, ¿no? Una necrosis retinal. podríamos pensar en un herpes. Por ahí un citomegalo no por la inflamación, también es una paciente inmunocompetente, pero un herpes podría ser, más o menos vemos las retinitis, son las infecciones que uno tendría que tener en cuenta. Y todo esto que les acabo de mencionar, de cómo les describí el tipo de retinitis, cómo avanzaba y demás, aparte es de bastante rápida evolución. Esta chica había empezado con los síntomas hacía un poco menos de una semana. Son los criterios diagnósticos para hacer el diagnóstico, digamos, de la necrosis retinal aguda. Se hizo una nueva revisión en el 2021, se publicó una actualización, digamos, y con la retinitis necrotizante más las características clínicas, podés hacer las típicas, digamos, que les acabo de mencionar, podés hacer el diagnóstico sin necesidad de nada más. Si no tenés las características clínicas, digamos, típicas, podrías hacer una toma de muestra y constatar la presencia del herpes, pero bueno, en este caso la verdad que no es necesario. Entonces, cuando La uno toma de muestra que es, le puedes perdón, hacer Tefi, la toma toma de de muestra muestra es PCR, humor de acuoso humor o acuoso, vitrio. sí, PCR. No, PCR de humor acuoso puedes Perfecto. hacerle. Entonces hay que pasarle el tratamiento acá. Esto es una urgencia. Uno tiene el tratamiento un periodo de inducción y un periodo de mantenimiento. Típicamente la inducción se hace con aciclovir endovenoso, o sea, este paciente lo tenés que internar, pasarle aciclovir endovenoso, que son 10 miligramos kilogramos cada 8 horas, hasta la resolución de la retinitis, que puede tardar unos 14 días, que es lo que te dice más o menos la literatura. Y después de que se resuelva la retinitis, le dejas el mantenimiento con algún tratamiento vía oral. Esta paciente vino en pandemia, más o menos en 2021, entonces en ese momento la disponibilidad de camas era difícil, tenía una obra social que no ayudaba, así que lo que se decidió fue darle valaciclovir oral, que cuando uno sabe, digamos, que el aciclovir oral tiene muy mala biodisponibilidad y no es una buena idea tratar con aciclovir oral una necrosis retinal. Pero el valaciclovir es una prodroga del aciclovir y cuando ingresa
al torrente sanguíneo ya se convierte en aciclovir y le mejora de 3 a 5 veces la biodisponibilidad, y realmente alcanza para hacer el tratamiento. Hay un estudio que publicaron en el 93, que es un estudio de la farmacocinética del valaciclovir, y lo compararon con el aciclovir. Y cuando vemos las dosis de aciclovir endovenoso que necesitamos para el tratamiento de la necrosis, se puede comparar con una dosis de 2 gramos 4 veces al día de valaciclovir. Vemos que el área bajo la curva es igual. El área bajo la curva de un fármaco es la cantidad de fármaco que tenés en un tiempo dado en sangre. Entonces se supone que si tenés la misma cantidad de fármaco, va a tener la misma eficacia por lo menos. Pero además encontraron una diferencia en este estudio, que el pico máximo de fármaco es bastante menor con el valaciclovir, y el pico de concentración máxima está asociado a efectos adversos. Entonces, no sería no solo igual de efectiva, sino que podría ser hasta más segura. Entonces, bueno, nuestra paciente recibió la inducción de valaciclovir 2 gramos cada 8 horas, pero recién les dije que era cada 6. Bueno, buscando en la práctica, la mayoría de las publicaciones se los dan cada 8 horas, porque con esto, digamos, alcanza para hacer el tratamiento y le evitan efectos adversos asociados a las dosis dependientes, digamos. Entonces, buscando a ver cómo podía hacer este tratamiento, cada 8 horas, digamos, es suficiente. Esto se hace hasta que Pregunta, resuelva la Steffi. retinitis. Sí, diga. Buenísimo el caso que te haya tocado en la pandemia, pero me imagino que ahora veremos el resultado, pero no es para plantearse dejar de hacer el endovenoso. Si en vez de internarte 2 Es, semanas, se lo das es por para vos. plantearse, tiene pros y contras el tratamiento oral y el tratamiento endovenoso. Sin duda este es bastante más barato para el sistema de salud, porque cuando vos buscas los precios, una internación primero es más costosa, y las ampollas incluso de aciclovir son mucho, mucho más costosas que el valaciclovir. El tema es que para el paciente, si vos te pones en punto de vista de él, la obra social no le cubre el valaciclovir, le cubre la internación. Y la salud pública también te cubre la internación y el Eso es aciclovir, y no, absurdo. es absurdo, exactamente. Entonces, sí, No, perdón, termina que después te pregunto. bueno. Entonces, claro, tenés que ver si el paciente se puede comprar las cajas del valaciclovir. Lo bueno sería que está haciendo un tratamiento ambulatorio, que no lo tenés que internar, no lo expones a la microbiota de un hospital. Él puede seguir haciendo su vida, digamos, sin mayores inconvenientes, más que por ahí la visión más reducida en un ojo. Pero bueno, Esta si tenés mujer, paciente... Steffi, ¿te acordás Sí, que no era un gran poder adquisitivo? Tenía su obra social y trabajaba, no sé, de cajera en Unicenter, en un lugar así. sí, una cosa Y, así. pero bueno, más lo que le cubría en parte la obra social, dijo, no me interno ni en pedo, sigo haciendo el ambulatorio. Una vez que más o menos se podía conseguir algún lugar, dijo, no, yo sigo con el tratamiento oral, no pienso internarme. O sea que la conveniencia es enorme. Y sí, realmente, la verdad que estás internado 2 semanas por lo menos, es un montón, para algo que lo puedes hacer en tu casa, ¿no? Bueno, ¿Tenés que darle corticoides? Si el bueno, paciente no tiene alguna inmunosupresión, ¿lo ahí les das cuento también oral? cómo sigue el tratamiento. Además del valaciclovir oral o el aciclovir endovenoso, dependiendo, se le pueden dar como coadyuvantes intravítreas, perdón, de Foscarnet con dexametasona, se da una vez por semana. Lo bueno siempre es como coadyuvante, nunca se trata solamente con esto, porque uno necesita el tratamiento sistémico no solo para tratar el ojo afectado, sino para evitar la bilateralización. Entonces, como coadyuvante damos las intravítreas, que lo que se ha visto es que mejora, digamos, el pronóstico, porque le pones el fármaco directamente en el ojo, entonces al toque lo estás tratando, mientras antes lo trates, mejor va a ser para el pronóstico visual. Y también estaría asociado con disminución en el riesgo de desprendimiento de retina, que es el efecto adverso más frecuente, la complicación más frecuente de la necrosis. Esta paciente recibió semanal por 3 semanas porque ahí resolvió la retinitis. Después está la posibilidad de hacerle fotocoagulación láser, que esto es un tratamiento controvertido. No hay
no es ni a favor ni en contra. Cuando uno busca en la literatura los que postulan a favor de hacerle láser, esta paciente se le hizo láser, es para prevenir, digamos, el desprendimiento de retina. Los que están en contra de esto, por ahí te dicen, bueno, en realidad es el láser el que funcionó, o en realidad son cuadros un poco más benignos, porque vos podés ver, los medios son más claros para poder hacer el láser y demás. Pero bueno, esto es a gusto de quien lo trate. Y el mantenimiento después se pasa de la inducción a mantenimiento con valaciclovir 1 gramo cada 12. No está muy claro por cuánto tiempo. Lo que uno trata de evitar es la recurrencia. La recurrencia es poco frecuente, la publicó como en un 4%, pero puede pasar, lo más frecuente es que pasa en las primeras semanas o meses, pero está también publicado que ha pasado años después. Entonces algunos dicen que hay que tratarlos de por vida. Por ahí es mucho, no es gratis, digamos, tener tratando a un paciente con medicación sistémica. Así que nosotros lo tratamos por 3 meses nada más. Y sí, se le pueden dar corticoides orales asociados siempre con el antiviral, sobre todo en esta paciente que tenía papilitis, ¿no? Entonces, por ahí es buena idea darle algún antiinflamatorio para ayudar un poquito más. Bueno, acá quedó la señora muy, muy contenta, le bajó la visión, le aumentó la visión a 9 décimas, la retina aplicada, el láser, todo impecable, pero vuelve a los 6 meses con visión borrosa. O sea, ella se hizo sus controles, en su control de 6 meses dice que ve un poquito menos del ojo derecho, veía 6 décimas ahora. La presión era normal y en la biomicroscopía lo único que tenía era algún rastrillo, un poquito de rastros, nada más. El ¿Estos ojo izquierdo pacientes le piden de rutina HIV? Perdón. no le pedimos de rutina, de hecho, de rutina creo que Emilio no le pide nada a nadie. Pero en realidad es una pero digo, enfermedad por el tipo de tratamiento que vas a inmunocompetente. encarar, por el tipo de tratamiento que vas a encarar, a eso me refiero. Si uno descarta o no trata. PPD. No, en realidad es una Ah, enfermedad de perfecto. inmunocompetentes porque tiene digamos, buena inmunidad, por eso hace toda la inflamación y demás. Y el tratamiento, digamos, lo único que le estás dando es corticoides, ni siquiera se le dimos a dosis inmunosupresoras, era 40 miligramos digamos, y bajar rápido. Sí, Así que no, no sé y por si va a necesitar o no mantenimiento para conocer eso, pero no fue una pregunta que te hacía, nada más. Yo tengo una pregunta. Con respecto Sí. al mantenimiento, o sea, ¿es medio, lo hace todo el mundo o hay algo demostrado de que sirva o No, no sirva? hay Porque que hacerlo, pasa lo sirve. mismo con, no sé, a mí con el herpes epitelial de la próstata, a ver si Sí. tiene un montón de episodios le puede dejar profiláctico, ¿cómo es eso? No, en sí sirve, por eso se hace y lo dejan, la mayoría lo deja 6 meses de lo que estuve leyendo, y baja la recurrencia, sí baja la recurrencia. Pero no está claro hasta cuándo dejarlo, porque incluso, o sea, hay reportes de que años después se reactiva. Se puede reactivar en el mismo ojo, se puede reactivar en el ojo contralateral incluso. Pero Se puede bueno, reactivar hasta 20 años después. Entonces, viste cómo son los americanos que ellos deciden tratarlos de por vida. Cuando escuchás en los cursos dicen, no, yo lo trato de por vida, como si fuera gratis o si gratis. fuera, claro, tener un tipo toda la vida con aciclovir por las dudas, cuando la incidencia en realidad buscamos en uno de nuestros ateneos saber cuál era la incidencia de estas reactivaciones muy tardías y la verdad que son rarísimas. Entonces, definitivamente no justifica. Entonces, ¿cuál es el tiempo a tratar? Nadie lo sabe. ¿Por qué lo tratás? Y lo tratás para prevenir que no haga en el otro ojo. Pero bueno, decidimos que lo íbamos a hacer por 3 meses nada más, que nos parecía razonablemente lógico, poco tóxico y poca plata. ¿Te acordás, Y Emilio? Ah, perdón. perdón, que ese tiempo, o sea, dentro de los primeros 3 meses es cuando tenés más riesgo, digamos, de la bilateralización, de la recurrencia, es ahí cerca de la primera infección. Entonces después, bueno, será lo que Perfecto. diga la vida. ¿Qué decía Laura?
que mi pregunta del estado inmunológico tenía que ver, una vuelta, lo llaman a Emilio para que viéramos un paciente internado en otra institución, me pidió si podía ir yo, y cuando voy, era un paciente HIV, tenía el cuadro típico de la necrosis retinal aguda en un ojo y un CMV en el otro. Y yo no podía creer lo que estaba viendo, pero ya hacía unos años que trabajaba con Emilio, estaba segura de lo que estaba viendo y le decía, y efectivamente fue una locura ese caso, pero por eso me acordé de su estado inmunológico y que tuvo un patrón de necrosis retinal aguda en uno de los ojos. ¿Te acordás de ese caso? Sí, sí, me acuerdo. Un poco lo que decía Steffi es que Rarísimo. la descripción original de la necrosis retinal aguda es en gente inmunocompetente. No quiere decir que no se pueda dar también en un tipo que tiene otra enfermedad predisponente, ¿no? Que en este caso el SIDA. Y también hay que pensar que son distintos los herpes, ¿no? Entonces el herpes simple, que seguro que tenía esta mujer, suele ser mucho más benigno, el herpes simple tipo 1, y sabemos que el herpes simple tipo 2 puede ser fulminante y que el zóster también es peor. Así que dentro de los 3 herpes que normalmente causan esto, tampoco es lo mismo tener uno u otro. Este salió lindísimo y bárbaro y se curó y con el aciclovir oral y el valaciclovir oral y todo bárbaro, pero seguramente tenía un herpes simple. Por ahí un zóster no tenés el mismo resultado porque avanza mucho más rápido. Y en los pacientes HIV la gran diferencia que tienen es que prácticamente siempre tiene un episodio de herpes en otro lado, o herpes en la piel, o herpes zóster o algo. El antecedente es importante, cosa que no se da en inmunocompetentes. Bien. Bueno, esta chica a los 6 meses, por suerte el fondo estaba aplicado, pero cuando vemos la CT tenía edema macular. El edema macular asociado a la necrosis retinal aguda está descrito. Por ejemplo, este es un estudio poblacional, o sea que hicieron unas encuestas bastante grandes y solamente lo mencionan al pasar, es un estudio de Gran Bretaña. Y después hay un estudio alemán donde también se hizo un estudio poblacional y dentro de las complicaciones, que era el 33% de los casos, el 55% tenía edema macular. Así que es algo que puede suceder, pero cuando uno busca ver cómo tratás este edema macular, ahí hay pocas publicaciones, hay pocos reportes, y lo que uno empieza siempre es con el difluprednato y el clonfenac tópico, que en esta paciente no fue de gran ayuda. Así que el siguiente paso fue tratarlo con antiangiogénicos, con bevacizumab. Hay varios reportes tratados con diferentes antiangiogénicos, con RANI, con aflibercept, donde describen que hay buenas respuestas en algunos casos, en otros no tienen buena respuesta. Entonces esta chica recibió 3 inyecciones, una por mes, y al mes de la última aún persistía la edema macular, así que no sirvió del todo. En algún momento había mejorado la visión con el beva, pero tiene aún edema macular. Entonces el siguiente paso es probar algún corticoide que está descrito con triamcinolona intravítrea, que fue el caso de esta paciente, pero también hay algunas publicaciones donde no les funcionó la triamcinolona y les pusieron Osurdex, y también incluso hay reportes de que lo han tratado con interferón, o sea que el edema macular en estos casos es un edema que es recurrente, que es de difícil tratamiento, y que uno tiene que tratar de hacer lo posible para resolverlo, porque la verdad que es una pena, porque le perjudica, digamos, la visión, con lo bien que había resuelto todo, ¿no? Si Entonces, tienen, pregunta, sí. otra, pues me acuerdo de las toxos. Si tenés que hacer triamcinolona intravítrea en esta paciente con este antecedente, ¿le pones también antiviral o le das solo la triamcinolona? Podría ser una buena idea darle algún Ah, antiviral. La verdad es que los reportes de reactivación son bastante, primero que es poco, digamos, lo publicado al respecto. Los reportes de reactivación con triamcinolona, si bien hay algunos, son bastante raros. Emilio, vos no le dejaste a esta paciente ¿cómo es? No, yo le Una inyecté profilaxis.
cruzando los dedos por lo que vos decís, que son muy raros, y en realidad Sí, tampoco sabes cuánto lo va a proteger el aciclovir o el valaciclovir oral que le des de vuelta para prevenir una reactivación. Así que sí. sí, hay muy poquito publicado y es un poquito de miedo, pero bueno, el edema estaba ahí, ya habíamos hecho todo lo anterior y no había funcionado, así que anduvo lindo con la triamcinolona. No, te Sí, preguntaba la intravítrea, no que le des antiviral oral. Eso en esto no. Sé que en las Y lo toxos pasa muchas veces lo has hecho, si tenías que poner corticoides, es que la ¿no? triamcinolona intravítrea te dura como 6 meses, en Sí. este caso menos porque está sí. vitrectomizada. No, no está vitrectomizada, No, no dura está como 6 meses vitrectomizada. Sí, y el Foscarnet te dura 3 días. Mm, Así que o le das oral o no le das nada. no, Y no el le das. oral tampoco claro. sé si deja tranquila mi conciencia o realmente lo cubre. Mm, Claro, los reportes que les dan así de depósito, por ahí algunos dicen que le dejan el mantenimiento, pero tampoco la justificación sabemos cuál es, o sea, no, nada. Sí, el Podría ser una miedo. idea. Sí, yo ponele, a mí me diría Emilio que soy una cagona, yo se lo dejaría. Pero bueno, depende de la conciencia de cada uno más bien, Lo para no importante es que tenga ese confundirla. concepto, Steffi, siempre. Sí. El de cagona. Claro, obvio. Eh, Che, Steffi, bueno, les hago una pregunta. sí, Viste que se habla mucho en todos los congresos siempre de la vitrectomía profiláctica para la NRA. sí, ¿no? Ustedes, Recontra discutido, o sea, recontra controversial eso. La verdad que le estás haciendo una cirugía a un paciente que no sabe si le va. O sea, es lo mismo que el láser, más o menos, que vos decís, pero peor, porque vos le abrís el ojo, le sacás el vitrio y qué sé yo, y vos decís, le estás realmente protegiendo estás haciendo una cirugía para evitar algo que por ahí no suceda, ¿no? Y realmente eso le favorece, o sea, es porque era un herpes simple uno que no se desprendió la retina, o sea, todas esas, es bastante como dudoso el tema de la vitrectomía. En las ustedes, revisiones no demostraron ventaja. En Además, las No, revisiones que hay ¿qué es el ojo publicadas. afectado o en el otro? la Ah, no, vitrectomía el se la hacen afectado. en el ojo afectado, sí, no está demostrado que sirva. Y le estás haciendo una cirugía por las dudas, Pero estamos hablando de no un ser el oral, montón. menos en la cirugía, me parece, ¿no? Al menos. ¿Cómo? No sé. No, El tema además es que tenés que ponerle aceite de silicón, porque con una retina muy necrótica, si vos tenés grandes áreas de necrosis retinal y vos le sacás el vitrio, y sobre todo si es inferior, además dentro de esa profilaxis le vas a tener que dejar con aceite de silicón, lo cual estás complicando el cuadro bastante. Si bien la complicación más común es el DR, es bastante controvertida la indicación esa, ¿no? Preventiva. Ah, perfecto. sí. Bueno, entonces para ir terminando, bueno, esta chica ahora al mes le mejoró la visión a 8 décimas, todavía no tenemos la UCT de control, ya va a volver. Y como conclusión, recordar que la necrosis retinal aguda es una urgencia, que uno lo puede hacer el diagnóstico con la clínica, viendo con los diagnósticos, digamos, con los criterios diagnósticos, que el tratamiento oral es una excelente opción por todo esto que ya charlamos. Y bueno, el edema macular es una de las complicaciones, la más frecuente es el desprendimiento de retina en 2 tercios de los casos, también con la atrofia del nervio óptico y demás, pero que el edema macular es de difícil, digamos, tratamiento porque tiene esto de que es recurrente y por ahí las opciones no terminan de ser eh, excelentes, digamos. Bueno, muchas gracias. Steffi. Bueno, ahí voy a presentar entonces algún casito. Yo quiero interrumpir mientras se pone la presentación de Emilio para los que sean nuevos, que este es un Ateneo donde se puede opinar y hacer preguntas libremente. Y decir huevadas también. Bueno, este es un casito que nos trajo Pedro Torres hace un par de semanas. Es un hombre de 66 años que había tenido un antecedente de trombosis venosa en un ojo y el ojo izquierdo veía mal porque tenía una catarata, pero bueno, se opera de catarata y termina viendo, como ven ahí, cuenta de dedos en el ojo de trombosis, 10 décimos del otro, y en abril de este año le baja bruscamente la visión en su ojo bueno a 1 décima.
como es la historia que suele pasar en nuestro país, va por varios hospitales públicos, nadie le da mucha bola, no lo ve ni un neurólogo ni un oftalmólogo, va de uno a otro, alguno le dice, bueno, uveitis se cura con corticoides, se empieza 1 miligramo kilo de corticoides, sigue empeorando, la audiencia visual sigue en cuenta de dedos, pero el ojo bueno está en movimiento de manos, y cuando lo vemos, además de tener inflamación en el segmento anterior, este es el ojo derecho, que es el que veía mal, y se ve que tiene una cicatriz macular, y se ve que tiene además, que no sé por qué se ve tan bien en estas imágenes de California, todo eso eran precipitados queráticos en la hialoides posterior, esos puntitos negros, y el otro ojo tenía algo más que los precipitados queráticos y tenía borrado el nervio óptico, por eso lo del que había tratado de ver a un neurólogo, un neurooftalmólogo, pero además tiene una retinitis, tiene hemorragias saliendo ahí desde el nervio óptico hacia la parte superior. Tiene algunas otras cositas que los que ya lo conocen no les permito opinar, no digan nada. Pero bueno, esta retinitis es distinta a la que mostró Steffi recién, porque no empieza en la periferia, porque no tiende a los 360 grados, arrancó directamente del nervio óptico. ¿Se les ocurre algún diagnóstico diferencial? Les voy a mostrar más fotos, así siguen pensando, porque este es el ojo derecho, que se ve turbio, se ve la cicatriz, no se ve mucho más, pero tenía todo esto, era como blanco la mácula, era más blanquecino, la autofluorescencia no nos muestra más que la cicatriz, pero la foto aneritra sí nos muestra que ven que la parte periférica está más oscuro, y en el centro era como que tenía algo blanco, como si tuviera algo exudativo en la mácula. ¿Le habían hecho algún laboratorio? No le iban a dar ni bola, por ahora no tenía ningún laboratorio. Este es el ojo izquierdo, donde se ve la retinitis, la neritra tampoco, la autofluorescencia nos muestra, la neritra se ve muy bien, todo el envainamiento, donde se ven la vasculitis, retinitis, las hemorragias, y no sé, uno pensaría toxo es el diagnóstico diferencial más común de retinitis. Sin embargo, la toxo es una retinitis de todo el espesor. Acá se ve de vuelta la foto más panorámica con todas estas lesiones. ¿Por qué no herpes? Pensar en un herpes. Un porno. El PON puede ser, pero si fuera un PON, con el tiempo que lleva de evolución ya le habría comprometido todo el ojo. Es una buena, porque el PON puede empezar en polo posterior, la necrosis retinal aguda no, empieza en la periferia. Uno podría decir, bueno, tiene un CMV, porque puede tener aspecto de CMV, pero tiene demasiada inflamación intraocular como para pensar en un CMV. Entonces, la verdad es que tiene una retinitis que no se parece a una toxo, no se parece a una necrosis retinal aguda, no se parece a un PON, no puede ser CMV por toda la inflamación que tiene. Entonces, un poco decía Steffi recién que yo no le pido nunca análisis a nadie, pero cuando vos tenés un cuadro así, donde no sabés qué es lo que tiene el paciente y tiene una forma rara de presentación, pero acá hay alguna cosita, uno diría, este está chupado a esta hora de la mañana, pero acá hay 3 puntitos, se los voy a mostrar en la negrita. Esos 3 precipitados que están ahí, a alguien de los que trabaja conmigo le digo, no, esto está clarísimo lo que tiene. Entonces vimos una retinitis, vimos estos precipitados en la retina, en el ojo derecho que tenía un compromiso de toda la mácula, esto blanquecino que tenía en la mácula. Entonces la realidad es que uno tiene que descartar una enfermedad, pero tenemos unos cuantos puntitos que nos ayudan al diagnóstico. Y Pedro mismo le preguntó a este hombre por sus factores de riesgo, y por poco le decía que vivía en un convento, que hacía no sé cuántos años que no había tenido relaciones sexuales, y no importa si es tu vieja, si es grande, de dónde viene, estos pacientes uno tiene obligación de pedirle esto, FTABS y BDRL. Tiene obligación, no importa, después se busca la explicación. Si el tipo se escapó del convento o se escapó, no sé, no importa lo que pasó después. O si se arma tremendo quilombo familiar, como me pasó hace un par de años, con la vieja de 70, que, bueno, el marido nunca se quiso hacer nada, no sé, bueno. Los quilombos familiares pueden aparecer con esto, pero bueno, al final era positivo para sífilis. Entonces, ¿por qué pensamos en sífilis?
porque la sífilis da esos precipitados ahí, esos puntitos. La sífilis da cuadros que no son... que no son las presentaciones habituales de otras retinitis. Entonces uno ve una cosa rara. Y eso se aplica a todas las uveitis. Hay gente que dice que a todas las uveitis hay que pedirle sífilis. Yo no lo hago eso, la verdad que no. Pero cuando no es claro el diagnóstico, definitivamente lo primero que uno tiene que pedir es BRL y FTABS. Y tiene que pedir los dos. Porque también nos ha pasado de ver, y lo tuvimos hace poco, 2 pacientes que tenían BRLs negativas, pero eran falsos negativos. Eran porque al principio hay muchos anticuerpos y te da la BRL negativa. Y bueno, entonces no cuestan nada, la verdad que no son caros estos análisis de laboratorio. Así que bueno, este paciente lo que tenía una sífilis se internó en el Hospital Muñiz. Lo bueno de esta enfermedad es que se cura, uno le da penicilina y se cura, y se acabó el problema, 2 semanas de tratamiento y se acaba el problema. Así que pensar siempre en la sífilis, sobre todo cuando no queda claro el diagnóstico. ¿Alguna pregunta? Pedir BDRL y FTABS, pruebas treponémicas, no treponémicas, se piden las dos y con esto fácilmente se hace el diagnóstico de esta enfermedad. Por supuesto que si esto da positivo, como decía Laura recién, uno tiene que pedir el HIV también porque como son enfermedades de transmisión sexual, pueden ir de la mano. Y Bueno, también le das pregunta, corticoide, ¿no? ¿Se puede sí, En se le este presentar, da, caso, con esa inflamación, digo. tiene mucha inflamación, así que se le da corticoides también asociado a la penicilina. se puede Fito, presentar solo con edema de papila sin todas esas hemorragias y qué sé yo? O sea, sí. solamente a nivel papilar, solo. Totalmente, totalmente. Puede tener solamente papilitis y es una de las causas de sífilis. Normalmente estos transcurren con la sífilis secundaria, entonces nos ha pasado varias veces que lo mirás y no, bueno, sí, tengo un sarpullido en la mano, ya se me va a pasar, no sabes por qué, pero sí, puede estar asociado o no con la sífilis secundaria, eso es lo más común. Así que en general hay alguna otra cosita, ¿no? Pero bueno, ante la duda... Ante la duda, y ese es un poco el mensaje de esto, si yo tengo una retinitis al lado de una cicatriz y pienso que es una toxo, yo no le pido BDRL. Pero si tengo un cuadro así que no me queda muy claro qué tipo de retinitis es, en realidad me orienta bastante a sífilis, pero cuando no sé qué uveitis tiene, hay que pedir estos 2 estudios. Ahí te comentó Fito Pedro en el chat, que parece que está mudo, no habla, que arrancó con edema de papila. Sí. Ah, Por eso la o sea, consulta con neurólogos en los hospitales, ¿no? Que quería. un punto es que todo el edema de papila, fijarse si no tiene vitritis o si no tiene tinta al vitrio o algo así. Y Para aunque ver. no lo tenga, me parece que si es agudo, vos te deberías pedirle una FTA, ABS y una BDRL a todo edema de papila agudo. Ah, buen Porque punto. sí, te pasa, no cuesta, la verdad que no cuesta nada, es un análisis baratísimo, lo hacen en cualquier parte y te lo hacen en 2 horas. Me acuerdo que a uno que había venido a Uruguay le mandamos a un laboratorio en la esquina y a las 2 horas teníamos el resultado. Así que ante la duda, Bien. presento otro casito, Laura, y después te dejo. Este chico de 31 años que viene con diagnóstico de uveitis intermedia en ambos ojos de hacía un par de años, venía tratado con gotas, cuando le suspendían las gotas de prednisolona se reactivaba, entonces interconsultan con reumatología que no encuentran nada, pero le dan 40 miligramos de corticoides porque con las gotas no era suficiente. Al bajar el corticoide, la historia típica es que vuelve a tener inflamación, entonces agregan metotrexato. Reactivaciones, entonces le suben el metotrexato y bueno, actualmente se mantenía bastante bien con 2 miligramos de corticoides y 20 por semana de metotrexato. Él no refiere ningún otro antecedente, le hace el laboratorio el reumatólogo y está todo normal. La ECA por ahí hay un medio en el límite para la sarcoidosis, pero bueno, él conservaba buena visión, la presión estaba bien, pero aún con todo este tratamiento él seguía teniendo un tindal de una cruz en un ojo, en el otro. Vemos el segmento anterior que se ve bastante bien, pero tiene células, tiene algunas sinequias en los 2 ojos. Y cuando miramos el fondo de ojo, bueno, acá se ve un nódulo de Keppe en el borde, muy lindo el nódulo. Y cuando miramos el fondo de ojo no tiene tanta vitreitis, pero tiene, en estas fotos horribles, se ven unas cositas blancas que son bolas de nieve.
sea, el vitrio está claro, pero tiene bolas de nieve, tiene algo de envainamiento venoso también, muy leve. En estas fotos no se ve nada en la autofluorescencia. Eh, Así que tiene bolas de nieve, yo le hago indentación y no se ve banco de nieve. Entonces no tiene tanta vitreitis, tiene más bien una uveitis anterior. Cuando uno ve bolas de nieve, siempre piensa en una uveitis intermedia. Le faltan algunas cosas porque le falta en realidad un poco más de vitreitis, porque esto se define como, esta enfermedad, como que el sitio principal de inflamación es el vitrio, y acá tiene solo bolas de nieve y algo de envainamiento, pero bueno, tiene la historia de una uveitis fría, bilateral, con inflamación anterior e inflamación posterior. Y bueno, un poco como recordatorio, la uveitis intermedia es una enfermedad que transcurre sin ojo rojo, como tenía este chico, no suelen tener dolor, no tienen fotofobia, esta gente se queja porque tiene miodeopsias y porque le baja la visión, visión borrosa, y el segmento anterior en general puede estar ausente, pero puede tener algo, ven que pueden haber sinequias, puede haber endotelitis, puede haber varias cosas, pero lo más importante siempre en la uveitis intermedia es el compromiso del vitrio. Entonces nos puede pasar como en este caso, que vemos que el polo posterior está fenómeno, pero si hacemos mirar para abajo, hay mucha vitreitis y bolas de nieve. Otros ejemplos donde se ven las bolas de nieve, pero en el contexto de vitreitis. A veces la vitreitis es tan intensa que no se ve ni siquiera el fondo de ojo, pero así hacemos el diagnóstico de esta enfermedad, es un diagnóstico clínico, que acuérdense que más del 90% de estos pacientes son idiopáticos. Puede tener además envainamiento venoso, que es bastante característico de esta enfermedad. Puede tener inflamación de los pequeños vasos, el patrón, el hecho que se ve en la retinofluorescenografía, y además pueden tener papilitis y edema macular, que en general es lo que más hace que estos pacientes le baje la visión. Y por supuesto que puede tener el banco de nieve. Ahora, un recordatorio, este banco de nieve no lo vamos a ver jamás, jamás, si no usamos el depresor escleral. Usen la virome, el hisopo, el depresor, el que quieran, el ganchito, no sé, un clip, lo que sea, pero yo no veo mucho, y en los congresos internacionales siempre digo que presentan las fotos de campo amplio, tampoco se va a ver el banco de nieve. Si no hacemos depresión escleral, nunca vamos a detectar el banco de nieve. Pero bueno, el diagnóstico de esta enfermedad es clínico, y volviendo a este muchacho que tenía esta uveitis anterior y que tenía estas bolas de nieve en la parte inferior y que tenía diagnóstico de uveitis intermedia, él cuenta que cuando cargo una carretilla me baja la visión. Y uno dice, no sé si está Mariano por ahí, pero lo primero que se me ocurrió que era santiagueño, pero no era santiagueño. Se me ocurrió que podía ser un planero también, pero interrogándolo realmente decía que cuando hacía este tipo de ejercicios le baja la visión, y que esa visión no es que se le va, son flashes, y le dura varias horas y recién al día siguiente puede intentar agarrar la carretilla de vuelta. Entonces, ¿qué les hace pensar que una persona que tiene un cuadro raro de uveitis intermedia y que tiene este signo de que cuando hace ejercicio le baja la visión? Esclerosis múltiple. Fenómeno de Y ahí Utov. De autos. Perfecto, entonces hoy aprendimos otra cosa, que en la esclerosis múltiple aparece no por el compromiso de la uveitis, sino por compromiso de los nervios, ¿no? Es que este fenómeno se describe así, como que le baja la visión temporariamente, y que esto se da en pacientes que tienen parsplanitis. ¿Y qué relación tiene la parsplanitis con la uveitis la esclerosis múltiple con la uveitis intermedia? Y ya sabemos que hay un porcentaje de los pacientes que tienen uveitis intermedia. Ahí, como ven, varía del 2,3 al 33, del 33 se fueron de mambo un poquito, pero bueno, sabemos que un porcentaje chico de los pacientes con uveitis intermedia pueden tener parsplanitis. Por ahí no la tienen en este momento, pero la van a tener después. Entonces, cuando son tan atípicos, sin banco de nieve, sin la vitreitis característica, entonces definitivamente tenemos que pensar que este paciente puede en el futuro tener una esclerosis múltiple. La gran Bien, duda que Perdón. siempre, claro, ¿qué le decimos al paciente? se Si lo asocia estudiamos. también con las enfermedades mitocondriales y que también empeoran los síntomas con el ejercicio. Es otra entidad donde se ven. Que Mitch, o sea que de rutina no mandas a estos pacientes a hacer una resonancia magnética. No, jamás, salvo que
Incluso aunque tengas la sospecha, ahí está el gran debate, si tenés la sospecha, ¿qué haces? ¿Le pedís una resonancia? ¿Lo mandás al neurólogo? Porque hay pacientes que incluso por ahí desarrollaron la esclerosis múltiple, no sé, 10 años después. Entonces, en este caso, como era tan grande la sospecha y el tipo ya lo estaba viendo, un reumatólogo, le avisé al reumatólogo que este podía ser una de las posibles causas de su enfermedad. Y bueno, veremos qué pasa. Esto es reciente y a ver si lo estudia o no lo estudia. Y si se descubre algo, porque también por ahí con esto que tiene no alcanza para hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple y necesita que tenga más clínica, ¿no? Y otro dato, Emilio, no en este caso, sino en otro que nos puede hacer llamar la atención es el rango etario. Sí, también. Bueno, se puede dar a cualquier edad, más común en mujeres que en hombres, pero bueno, sí. Normalmente es una enfermedad que aparece a los 15 en promedio y este tenía 30 y pico. Así que también da para pensar en eso. Bueno, entonces, sífilis siempre descartarla, sobre todo cuando no sabemos qué es lo que tenemos. Y la uveitis intermedia, siempre hay que hacer depresión escleral para encontrar el banco de nieve. Casi siempre son idiopáticas y no hace falta estudiarlas para nada, pero hay un porcentaje chiquito que puede tener la esclerosis múltiple como asociación. Todo tuyo, Yandy. Bueno, qué lindo Laburá. cuando se pueden curar los pacientes. Por el de la sífilis lo decís, ¿no? Por todos, los míos no. Está deprimida. ¿Cómo va a estar deprimida con esa playa que tenés? ¿Eso que lo ves de tu casa? Sí, para, a ver, ¿cómo se fue esto? Ahí estamos. Bueno, sí, después que llovió apareció eso, fue un regalo. Mariano dice que Bueno. cuando duerme la siesta le baja la visión también, mirá. Emilio, quería agregar una sola cosa de tu paciente que me... No estoy de acuerdo. Que hay que tener cuidado en esos pacientes con los anti-TNF alfa, ¿no? Que uno puede desencadenar también una desmielinizante, si da adalimumab en un paciente que piensa que tiene parsplanitis y en realidad es una esclerosis múltiple. Muy buena observación, Agustina. Voy a tener que estar de acuerdo con vos esta vez. ¿Viste? Una vez. Hoy llueve. ¡Vamos! Bueno, vamos a ver este caso que es por lo menos interesante por la forma de presentación y la edad de presentación. Es una mujer con 50 años que refiere claramente que le cuesta ver de noche y le fue bajando la visión desde hacía 6 años. Se le fue achicando el campo visual y en esa época coincide que comenzó a chocarse cosas. Era sana hasta el momento, sin antecedentes familiares. Entonces uno siempre tiende a pensar que esto lo tenía de antes y se dio cuenta después, pero no, en el interrogatorio era clarísimo que esta mujer empezó después de los 40 años con estos síntomas. Bien. Tenía 8 décimas de visión, una leve subcapsular posterior en ambos ojos y presión normal. Y este era el fondo de ojo. ¿Alguien quiere comentar algo de lo que vemos? Tiene adelgazamiento de los vasos, parecería como tener una alteración pigmentaria periférica. O sea, da la sensación de que lo único que está conservada es la parte central de ambas retinas, Claro. alrededor de las arcadas. Tiene el vítreo claro, los nervios se ven bastante bien, tiene algo de atrofia peripapilar, se ve grisácea ahí, y se ve todo ese moteado, como decía Agus, esa alteración pigmentaria. ¿Y qué pienso con esto? Pues, digamos, teniendo en cuenta los síntomas de la paciente, pero no veo una sola espícula pigmentaria. ¿Puede ser esto una retinosis? ¿En qué tenemos que pensar? ¿O qué haríamos? Puede ser una retinosis pigmentaria. Puede ser pero... una cinepigmento. Bien. ¿Y cómo lo estudio? ¿Qué hago para poner de manifiesto un poco más y tener más información? Electroretinograma. Electroretinograma y ¿Y autofluorescencia. antes? Claro. Genial.
Un Bien, campo visual. autofluorescencia, OCT, campo visual, vamos pasando. Miren esta autofluorescencia, que es característica en las retinosis pigmentarias que todavía, digamos, no que todavía, que tienen visión central, que pueden leer líneas de los carteles, es característico que uno vea esto, la hiperautofluorescencia central, ¿sí? Todo lo demás va a estar atenuado, apagado, pero eso es una característica, y si uno lo coteja con el OCT, esta paciente ya tenía entonces no le hicimos uno con mejor resolución, pero ven que tiene totalmente afinadas las capas externas, no se ve prácticamente la elipsoide solo en la zona foveal. Entonces, yo tengo la clínica y hasta acá estas imágenes que podría pensar en una retinosis pigmentaria, ¿o no? Me quedé sola. No, yo no escuché la pregunta, perdón. Y no sé si la edad de comienzo son 50 años, ¿no? Eso es lo único que Claro, eso frena, no me ¿no? coincide. Bueno, vamos al ¿No electroretinograma, a le ver. falta un poquito de atrofia a la retina? Bien, Mariano, bueno, vamos a ver, porque sí, hasta ahora, digamos, no termina de cerrar el paquete. Acá está el campo visual que confirmaría, si uno está pensando en retinosis pigmentaria, tiene una constricción periférica con una visión tubular, ¿no? ¿Alguien diría otra cosa? O sea que ya voy sumando elementos, ¿sí? Vamos al electro entonces. En el electroretinograma, cuando uno lo hace de acuerdo al protocolo de ICEF, que tiene 6 pasos, ¿sí? Los primeros 4 están hechos, con el paciente adaptado a la oscuridad. Ven que dice Dark Adapted. Esta intensidad de luz es muy bajita. Esto es para evocar respuestas de los bastones nada más. Y está prácticamente abolido, ¿sí? Otro poroto para el lado de una retinosis pigmentaria. Cuando se empiezan a sumar los conos, ¿por qué? Porque voy aumentando la intensidad de la luz que estimula, encuentro que la respuesta empieza a formarse, igual está disminuida, pero ahora les voy a explicar algo. La onda B no pasa la línea de base, ¿sí? Y acá tampoco, en la máxima intensidad, tampoco. Después hay 2 mediciones que ven acá, que dice Light Adapted, que estas son respuestas mediadas por conos. Por eso es que si yo hago bien las cosas, tengo información y puedo determinar en qué capa de la retina está el problema, si es que lo tiene. Y yo marqué con unas flechitas algo. ¿Ven? Acá, este parámetro que mide la relación BA nos dice que es anormal, que está por debajo del 1.5 que tiene que ser como mínimo. Entonces, si yo sé que la onda A está dada por los fotorreceptores y la B por la retina media, acá tenemos también un patrón electronegativo. Además de tener, miren lo que sería una respuesta de bastones normal, la onda B es alta, es una montaña, y acá está prácticamente plano. Esto sí uno lo ve en retinosis pigmentaria. Pero esto no es tan frecuente de verse. Para que se den una idea cómo es una respuesta normal, se forma la onda A y la onda B casi la duplica en amplitud, ¿sí? Cuando esto no pasa, cuando no pasa la onda B, la línea de base, le llamamos patrón electronegativo. Entonces, hasta acá tenemos una mujer que después de los 40 años claramente refiere baja de visión de noche, constricción de su campo visual sin ningún antecedente, que le empieza a mermar la visión central. Tengo fondo de ojo, autofluorescencia y OCTs que pueden ser compatibles con retinosis pigmentaria. Y un electroretinograma que también me dice que los bastones están fallando. ¿Qué diferenciales tenemos acá? ¿En qué tengo que pensar o qué le tengo que preguntar? Solo por la edad de presentación, que si no, no me lo plantearía. Clic, clic. No escuché, perdón. A ver, ¿qué tenemos que preguntar? ¿Qué le puede pasar a una persona para que vea mal de noche sin ser una heredodegenerativa? Boludo, para pensar en una
Sí, no sé. Vamos, mira, vamos, ayudo. La hipovitaminasia es lo que le tenemos que preguntar. La hipovitaminosis A, no por una carencia nutricional, pero sí estamos viendo muchos pacientes con cirugías bariátricas, síndromes de mala absorción de distintas causas, entonces puede darnos esa abolición en la función de los bastones. Eso solo al interrogatorio ya lo sabemos, estos pacientes necesitan un suplemento, ¿sí? Esto te Y si uno da, los trata a tiempo, te da una depresión de la función de los bastones y te da nictalopía. Obviamente, en el interrogatorio, si uno lo piensa, lo resuelve enseguida y es reversible si uno lo toma a tiempo, lo suplementás con vitamina A y revierte el electroretinograma y los síntomas. te puede Y dar la otra... puntitos de Bitot en la superficie del ojo. Una vez lo mostró Rogelio hace poco, ¿se acuerdan? Así que está buena. Lo podemos ver nosotros mismos. Y la otra cosa, por la edad de comienzo, y porque ese electroretinograma tenía un componente electronegativo, tengo que pensar en enfermedades como la retinopatía autoinmune o las asociadas a neoplasias. No es lo característico, pero son los diagnósticos diferenciales a considerar, ¿sí? Y que hay otras heredodegenerativas que también... ¿Esas no te dan fondo normal? O sea, electroretinograma patológico con el fondo normal, porque esta tenía toda alterada la periferia. Sí, puede serlo, pero si lleva bastante tiempo puede alterarse la pigmentación también en estas enfermedades. Emilio, ¿qué opinas? También a veces se quejan un poco más de la Claro, fotofobia que no de son los la... síntomas de inicio. La retinopatía autoinmune habitualmente refiere los fenómenos lumínicos, encandilamientos, en general el defecto del campo visual son como islotes centrales, en el OCT también. No me cerraba todos los hallazgos que iba teniendo no me cerraban para ese lado, pero por la edad de la presentación uno aunque sea tiene que considerarlo y diferenciarlo. Igual las alteraciones que puedan tener así en el epitelio pigmentario, primero son después de un montón de tiempo y Del tiempo. normalmente no tienen nada. O sea, lo característico, vos mirás el fondo de ojo, lo ves normal y sin embargo tienen esos campos visuales y además casi nunca se quejan de la nictalopía No, por eso, la en las clínica era autoinmunes. sugerente. Lo que no cerraba con la clínica era la edad de presentación. Acuérdense que, además de retinosis pigmentaria, hay otras enfermedades que también tienen nictalopía, que son muy parecidas, la coroideremia, la atrofia girata y la ceguera nocturna congénita estacionaria, pero también se presentan a otra edad y tienen otras características. Esta es una atrofia girata, ven que tiene esos parches redondeados, empiezan siendo jóvenes y preservan visión central más o menos hasta los 30 años, 20 y pico, antes no se les afecta la visión, pero bueno, tiene otro curso clínico, lo mismo la coroideremia. Clínicamente son muy parecidas, los síntomas empiezan entre el colegio primario y el secundario, ya se dan cuenta que no ven bien de noche, que tienen afectado el campo visual, y la visión central antes de los 30 años suele comprometerse también. Bueno, vamos. Entonces, diagnóstico molecular. Yo sé que todos estaban pensando que la mutación era de este gen, HGSNAT, ¿no? No, yo había pensado en otro. Ah, ¿en cuál? Tiene Bueno. otra H por ahí. A ver, este es un trabajo que es muy interesante, lo hizo un grupo grande de investigadores, pero Kremers es el holandés referente, que es un prócer en genética, y ellos encontraron formas de retinosis pigmentaria no sindrómica asociadas a este gen, que es el causal de la mucopolisacaridosis de tipo 3 o San Filipo, pero no tenían ningún compromiso neurológico, ¿sí? Eso fue lo interesante de ese caso, y todas ellas eran de comienzo tardío. Entonces, para repasar, RP es la más frecuente de las distrofias retinales, la prevalencia es de 1 en 4.000, la mucopolisacaridosis 3 es una enfermedad que es letal, que está causada por mutaciones en el gen HGSNAT, con deterioro neurológico progresivo y degeneración retinal como hallazgo asociado para nosotros.
Y ellos identificaron, como dije, esta mutación en 6 pacientes con retinosis pigmentaria de comienzo tardío, igual que en nuestra paciente no sindrómica. Estudiaron a los distintos casos y vieron que los niveles de actividad de esta enzima, de esta proteína, en los leucocitos de sangre de estos pacientes eran menores que los controles sanos, pero tenían más niveles de actividad que los que desarrollaban el cuadro neurológico de mucopolisacaridosis. ¿Por qué traigo esto a colación de este caso? Porque hay genes que están asociados a enfermedades sindrómicas, pero que también en algunos casos pueden producir solamente las distrofias retinales. Entonces, lo que tenemos que hacer es conocer bien el cuadro clínico de nuestro paciente para poder orientar al genetista y después, digamos, ver y ayudarlo a interpretar el resultado que obtiene de un testeo genético, que no siempre es fácil. En estos casos, lo que hablaba también a favor de una retinosis no sindrómica es que 4 de esos 6 pacientes ya tenían más de 60 años, o sea, tuvieron todo el tiempo del mundo para desarrollar un cuadro neurológico y nunca lo desarrollaron. Entonces, lo que sacaron como conclusión es que estas mutaciones en los pacientes no sindrómicas son menos severas. ¿Por qué? Cuando uno tiene un resultado genético y habla de la mutación en tal gen, no solo importa cuál es el gen que está mutado, sino el tipo de mutación, ¿sí? Esto es un repaso de las mucopolisacaridosis, pero nada, tengan en cuenta esto, que hay un déficit enzimático, que se acumulan glicosaminoglicanos, hay 11 variantes de estas enfermedades, y que los síntomas de deterioro neurológico aparecen en la infancia. Son chicos que tuvieron un desarrollo normal hasta los 4 años aproximadamente y empiezan con un deterioro neurológico progresivo, rápido, que puede ser simplemente un cambio de conducta al principio y trastornos del sueño, por eso lo tenemos que pensar si estamos viendo esto en el ojo en un chico tan chiquito. Trastornos en la córnea también, Después, opacidades corneales tienen. Sí, bueno, yo estoy enfocándome en lo más... sí. Para eso estás vos, Pato. ¿Querés ¿Qué le importa la mencionar córnea? qué Dice tipo? Laura, Claro, Pato, pero no se yo no... anima. La No, córnea es Calienta la córnea. no, pero está lo bueno. que me molesta a mí para mirar para atrás. Hace poco me mandó Fito a un paciente que tenía mal la córnea también, y tenía un retraso madurativo tremendo. Digamos, no sé si valía la pena hacer demasiado, digamos. Depende, claro, bueno, y encima si tenía freída la retina, tampoco iba a mejorar aunque le cambiaras la córnea. Bueno, esperen, que quiero llegar a esto. ¿Qué vemos en los ojos de estos pacientes? Lo que hablábamos recién, para resumirlo, ¿sí? Que tiene toda la clínica típica de una retinosis pigmentaria, pero que empieza alrededor de los 40 años, las formas no sindrómicas, y que van a tener como característica sobresaliente en el electroretinograma esa asociación de disfunción de los bastones más que de los conos, pero con patrón electronegativo. Esto en electroretinografía hablamos de patrones, ¿sí? Ustedes dan una orientación diagnóstica y nosotros encontramos cuando hacemos estos estudios un determinado patrón y decimos si es compatible o no, pero como es un estudio objetivo y si está bien hecho, uno tiene que amoldar el diagnóstico presuntivo a lo que encuentra en este tipo de estudios. Retinosis pigmentarias hay 100 variantes, 100 genes que pueden darla, por eso algunas formas son sindrómicas, otras no, y en algunos casos, en algunos genes, como les dije, pueden tener ambas formas, según cómo está mutado. ¿Por qué? Porque el concepto es este. Todas estas enfermedades producen un cambio, tienen un cambio en el ADN y va a codificar la síntesis de una proteína más alterada o menos alterada. En nuestro caso vamos a ver la que afectan el proceso visual, pero no es lo mismo que se produzca algo de proteína que va a cumplir una cierta función, aunque sea anómala, pero algo va a ser, que esas son las de comienzos más tardíos en general,
que cuando la proteína es trunca no se produce, y esos son los cuadros que vemos de inicios muy tempranos y muy agresivos. Aunque sea el mismo gen, dentro de una misma familia puede haber una mutación de un mismo gen con cuadros y agresividades variables. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como oftalmólogos? Meter a nuestro paciente que tiene un problema en la retina o que sospechamos con una distrofia hereditaria en estas 4 categorías, porque todo se resume a esto. Si hay una disfunción de bastones y conos, si es solo una disfunción de conos, si es solo una distrofia macular o una neuropatía óptica. ¿Qué tal? Se puso a dibujar el doctor Zúñez. Sí. ¿Estás aburrido, Luis? No, creo que le quiere Yo poner un también. anillo de tensión capsular ahí en la retina, me parece. Bueno, Me quedé dormido y me salió el dibujo. con esas 4 categorías, Sorbitol. yo voy a determinar en qué capa retinal está la afección, y eso le va a servir al genetista, ¿sí? Porque hoy tenemos que orientar a los pacientes para que hagan su diagnóstico genético. A veces podemos intervenir con cosas para modificar la dieta, para tratar algunas cosas, sobre todo en chicos chiquitos, para avisarle al pediatra que tiene que estar atento o no a una determinada cosa. ¿Cómo lo hacemos? Como dijimos antes, OCT, autofluorescencia y electrofisiología. En general es el electroretinograma el que, por flash, el común, el de siempre, el que nos va a tamizar si una afección es panretinal o no, sobre todo cuando el fondo de ojo no nos da la información que necesitamos. Así que llévense esto, ¿sí? Dentro de lo que son las enfermedades genéticas, las que empiezan en chicos muy chiquitos, pero hablamos desde el nacimiento y antes de los 3 años, como la maurosis congénita de Leber, o las distrofias retinales severas de comienzo temprano, o las acromatopsias con disfunciones de conos, van a tener en general nistagmo, fotofobia, y si uno le pregunta a la mamá, no fijaba la mirada cuando lo alimentaba. Esas son las características. Entonces, muchas de estas enfermedades pueden tener asociación sistémica, y ahí hay que avisarle al pediatra que esté atento, que, bueno, en general ellos ya buscan si hay una disfunción auditiva, o estar atentos a la función renal, porque se altera no necesariamente al mismo tiempo. Cuando ya tenemos chicos que tuvieron un desarrollo normal hasta los 4 o 5 años y empiezan con problemas visuales, las distrofias de mácula tienen un inicio solapado, tienen un curso lento, en general se sientan un poquito más adelante o con un anteojo cursan la escolaridad relativamente normal. En cambio, cuando vemos un chico que entra al primario y le baja la visión en picada, y tenemos que pensar en las enfermedades con asociación neurológica, porque estas son las que empiezan con un trastorno de conducta y trastornos de sueño. Son las preguntas que le tenemos que hacer rápido a los padres y orientar al pediatra, porque atrás vienen las convulsiones. A veces pueden hacer algo, a veces no. Sobre todo cuando tuvieron un desarrollo absolutamente normal y el cambio es drástico, ¿sí? Todas las demás van a empezar, como dijimos, en la adolescencia temprana, como las otras distrofias maculares, retinosias pigmentarias, neuropatía de Leber, o las enfermedades que ya son propias de los adultos, que esas suelen tener un curso, si empiezan en una edad bien tardía, suelen tener un curso mucho más benigno. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Nos vamos. Hasta el próximo martes. Nos vemos. Chao, gracias. Chao, Greta. Chao, gracias. Muy bueno todo.